El único club del este era San Pedro Central. Imagínate si Ok. estamos hablando de años luz atrás. Claro, claro que sí. No tanto cuando Moisés, pero sí hace Pero bien unos atrás, en añitos, unos relación a ustedes añitos. que están ahora en movimiento, sí. Perfecto. Cuando usted era más joven, ¿usted cree, o sea, que era más fácil memorizar los textos bíblicos o cargar con la Biblia? Bueno, se memorizaba mucho porque tanto en el departamento de niños nos ponían a aprendernos los versículos cada semana y entonces era el lujo de las maestras llevarnos a la iglesia el 13º sábado y Ay, decirlo los todo. 13. Yo recuerdo Isabelita Peter, Leida Cadena, las que fueron maestras en esos departamentos, nos ponían mucho a memorizar cuando en el club se pasaban las tarjetas, casi todos los versículos Ujú. se memorizaban. A veces la gente me oye sin leer la Biblia como pastor y piensan que yo me lo aprendí como pastor, pero es que después que tú te lo aprendes en el Club de Conquistadores se quedan ahí. De Ok, los primeros, Mateo 1:21, que yo tuve que decir en el club, eso está ahí para ir a su hijo y llamar a su nombre Jesús, porque él Jesús, salvará a su pueblo de sus por sus pecados. pecados. Eso no fue en la universidad, eso fue en el club en pantaloncitos cortos que te ponían a Exacto, memorizar. Lucas claro, 2:52, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia exacto. para con Dios y los Daniel hombres. 1:8. Exacto, entonces la memorización era como muy de moda. Perfecto. Eh, no se cargaba tanto la Biblia porque la Biblia para los pobres era cara. Ok. Costaban como 8 pesos, 5 pesos, pero en esos tiempos, cuando a un pobre le hablaban de 8 pesos enteros, se hallaba. Entonces, los que Wow. tenían Biblia en la casa eran papi y mami, Ujú. pero los muchachos no teníamos Biblia. Ahora cualquier niño, hay hasta Biblia infantil. Pero Exactamente. yo recuerdo que vine a tener como Biblia propia ya entrando a la juventud ahí 15, 16 años, pero como niño no era muy común, pero la memorización en el club, en el departamento de niños, sí, sí, los Sí, sí. versículos. Perfecto. Pastor, ¿dónde usted realizó sus estudios teológicos y de liderazgo pastoral? Bueno, la Universidad de la Excelencia en Dominicana, nuestra querida Nuestra Universidad universidad. Adventista Dominicana en Bonao, que yo le puse el jardín del Edén porque es bello, es todo natural. Ay, sí. Y gracias a Dios, la etapa mía tocó allá, porque antes de mí hubo unos años que había que salir a Puerto Rico, que había que buscar Ok, dólares, ok. había que buscar visa. Y entonces, además del estudio para formarte como pastor, entonces tenía los gastos de la residencia. Y gracias a Dios, solo había que coger de San Pedro a Bonao. Abonado. Así Así que mismo. me salió mucho más cómodo y gracias a Dios salimos con vida. Gracias a Dios. Pastor, ¿qué influencia marcaron su formación? Influencia, bueno, uno tiene ¿Algún muchas hecho? influencias. La primera es la familiar. Tuve el privilegio de tener dos padres muy cristianos, pobres, sencillos, pero muy espirituales. Mi papá siempre fue un hombre de oración. Y si algo recuerdo es ese hábito de papi llegar a la casa y antes de hacer cualquier cosa, si hacía algo, primero que la oración era ir al baño a orinar. Pero lo primero que papi hacía, que llegaba, sea que llegara de la iglesia, del trabajo, de donde llegaba a la casa, Era orar. orar. Y si salía, Excelente. también oraba. Entonces, mami no la veía tanto en oración, pero mami era muy educadora con la palabra. Trataba de Hacían que el complemento. supiéramos las historias de la Biblia, las enseñanzas. Y esa combinación tuvo una gran influencia, pero al nacer en una iglesia grande como San Pedro Central, la influencia de los maestros del colegio, de los clubes, las maestras de los departamentos, una influencia muy, Claro. muy espiritual, muy bonita, Bien. que marcaron a uno no solo en la niñez, que todavía uno está adulto y cuando ve a esa gente, uno tiene como ese respeto y ese agradecimiento eterno. Exactamente. Otra pregunta, pastor.
todos sabemos, y para los que no saben se van a enterar, nuestro pastor aquí presente Sí. fue presidente de nuestra asociación. Sí. ¿Cuál fue las principales metas que usted se propuso cuando asumió la presidencia de la Asociación del Este? Bueno, llegamos en un periodo en que estábamos recientes de pasar de misión a asociación, y entonces había muchos desafíos, desafío económico, desafío de abrir más congregaciones, desafío de tener más colegios, desafío también de formar bien los presentes y los futuros pastores para el campo y para el país y para el mundo, porque Exacto. aunque nacen aquí en el este, después que se ungen son pastores para el mundo. Exactamente, el este y para el mundo. Y para el mundo. Exacto. Entonces, el mayor desafío fue económico. Las finanzas no eran muy abundantes. Podríamos decir que el capital operativo, liquidez, que son lo que miden las finanzas, estaban siempre muy bajos. Pero con la ayuda de Dios, el Señor fue motivando a la hermandad, y en el este tenemos una hermandad muy firme y fiel, esas dos combinaciones, muy firme en su fe y fiel. Las finanzas comenzaron a crecer, no tanto como años después, pero esos 4 años fuimos creciendo, creo que crecimos entre un 20 y un 21%. Otro desafío fue apoyar un poquito más la educación. Se abrieron unos 4 o 5 colegios pequeños. Algunos se han cerrado, por ahí unos 2 o 3 que todavía permanecen. Y damos gloria a Dios porque la educación es la zapata de la iglesia. Exactamente. Había muchos desafíos en el liderazgo. Gracias a Dios, parte de los que trabajaron conmigo hoy están en cargo de liderazgo. Y eso podríamos decir que sembramos algunas semillitas para, con la ayuda de Dios, la obra siguiera expandiéndose. Amén, amén, amén. ¿Cómo usted logra integrar la visión espiritual con la gestión administrativa dentro de la obra de Dios? Mayormente, el pastor siempre tiene que estar combinando lo administrativo con lo espiritual, porque la iglesia hay que administrarla. Exacto. Entonces lo espiritual nunca puede quedarse de lado, lo espiritual siempre hay que auparlo, porque sin lo espiritual la iglesia se convierte, vamos a llamar, una empresa, un club social, que tienen metas, tienen allí, pero el centro de esto es Dios y su espíritu que debe guiar la iglesia. Por eso entonces en el tiempo que estuvimos se hicieron muchos campamentos de oración, retiros espirituales, tour de oración en todo el este, y aún en mi escritorio una de las cosas que siempre tratamos fue al entrar, antes de coger cualquier cheque a firmar, cualquier carta para hacer, orar y ponernos en las manos de Dios. Señor, no queremos quitarte tu obra de tus manos, porque un presidente llega y pasa. Exactamente. Pero la obra siempre quien la dirige Dios. Así mismo. Pastor, vamos entonces ahora a hablar sobre los jóvenes. Según su experiencia, ¿cuál es el papel de los jóvenes dentro de la misión de la Iglesia Adventista hoy? El papel es estelar, porque a veces cuando yo estaba joven decían que los jóvenes son el futuro, pero los jóvenes son el presente, la alegría, la belleza y lo que el Espíritu se luce en usar. Exacto. Cuando tú vas a la Biblia, Jesús lo destacamos como Jesús, pero Jesús era joven. Su ministerio lo comenzó a los 30 años, así que era un joven sabio, elegante, trabajador, visionario. Pero vemos a José, llega esclavo, y hace una revolución en Egipto a favor de la gloria de Dios. Amén. Josías fue rey y ya a los 13 años había hecho un panorama de cambios radicales. Entonces los jóvenes en la misión de la iglesia son el presente, el futuro, la sabiduría, la fuerza, la energía, que si todo eso se pone en la mano de Dios, la iglesia avanza a una velocidad de esos trenes de alta velocidad. El tren bala de China nos queda pequeño. Bueno, no sé si estoy mintiendo, pero tú que has estado en tu pueblo, has estado en actividades globales, cuando tú ves esa hermosa juventud, la sabiduría, tú te imaginas que nuestra juventud, vamos a hablar del este, porque quizás no podemos hablar del país entero. Exacto. Esa juventud que se nos reúne en los campos y de guías mayores, de conquistadores, que tú le ves que ya tienen títulos, otros están por titular en la universidad, pero en la iglesia tú le ves el liderazgo. Esa juventud nuestra
se pone en empodera. la mano de Dios, el arranque desde aquí hasta 10, 15 o 20 años en el futuro, antes de quizá envejecer, Exactamente. la obra de Dios se pone súper grandiosa. Pastor, ya para terminar, ¿algún mensaje especial para los jóvenes? Bueno, para nuestros jóvenes podríamos poner 3 consejitos básicos. Número 1, Dios lo llamó como joven. Dios espera hacer grandes cosas con Amén. ustedes. Porque cuando Dios nos llama joven, el camino es más largo. Aprovechemos ese llamado de Dios. En segundo lugar, la iglesia nos necesita. Seamos útiles a la iglesia. Amén. ¿Cuánto goza la iglesia ver sus jóvenes desarrollar, ayudar? ¿Cuánto goza la comunidad? Ese muchacho es el hijo de fulana, de Ramona, de Juana, pero es un ejemplo en este sector. Oye, eso, Sí, señor. eso sabe Eso como sabe- para eso se escucha saborearlo. lindo. Entonces nosotros tenemos una juventud para que la iglesia se deleite en ella y que la gloria sea para Dios. Una juventud sana y sabia, Amén. que usada por el Espíritu Santo, como dijimos ahorita más detrás, puede hacer cosas maravillosas. Entonces no nos desenfoquemos, pongámonos en las manos de Dios. Cuando yo era más pequeña había una agrupación que se llamaba Cantos y Palabras. Cantos y Y palabras. decía, hay una canción de ellos que dice, tienes que enfocarte donde hay que escarbar. Donde hay Entonces, que escarbar. donde tú tienes que buscar, enfoca para que puedas buscar bien. El Así que, Señor va a pastor, ayudar. muchas gracias por su tiempo, gracias por su No, experiencia. gracias a ustedes. Gracias la por compartir invitación. con nosotros y fue para nosotros un placer tenerlo en este espacio. Anímense, sigan hacia adelante, unan a otros jóvenes, porque hay jóvenes que tienen talento pero son tímidos, Ajá. pero en las redes cabemos todos. Hay lugar para todos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Team Campo.